Santidad, J. C. Wright. La definición verdadera y práctica de la santidad. G. El hombre santo procurará practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No permanecerá inactivo todo el día. No se contentará con no hacer daño. Tratará de hacer el bien. Se esforzará todo lo posible por ser útil en su época y generación y de aliviar las necesidades espirituales y los sufrimientos a su alrededor. Tal como Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. No solo se proponía hacer algo y hablaba de lo que pensaba hacer, sino que ponía manos a la obra. Hechos 9:36. Así también era Pablo. Él decía: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, aunque amándoos más, sea amado menos. Segunda de Corintios 12:15. H. El hombre santo procurará pureza del corazón, aborrecerá toda suciedad y contaminación de su espíritu, y buscará evitar todas las cosas que puedan llevarlo a ellas. Sabe que su propio corazón es como paja y será diligente en mantenerse lejos de las chispas de la tentación. ¿Quién se atreverá a hablar de fortaleza sabiendo que alguien como David puede caer? Podemos percibir pistas en la ley ceremonial. Bajo ella, el hombre que apenas tocaba un hueso, un cadáver, un sepulcro o a un enfermo era impuro a los ojos de Dios. Y estas cosas eran meramente símbolos y figuras. Son pocos los cristianos que alguna vez están demasiado en guardia o son demasiado cautelosos en relación con este punto. Y el hombre santo procurará tener temor a Dios. No me refiero al temor de un esclavo, que solo trabaja porque teme al castigo y no haría nada, si no temiera que lo descubrieran. Me refiero más bien al temor de un niño que anhela vivir y comportarse como si siempre estuviera ante su padre, porque lo ama. ¿Qué ejemplo tan noble de esto nos da Nehemías cuando fue nombrado gobernador de Jerusalén? Hubiera podido exigir impuestos al pueblo para su mantenimiento. Eso es lo que había hecho el gobernador anterior. Nadie lo hubiera recriminado por ello, pero dice: pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías 5:15. J. El hombre santo procurará la humildad. Anhelará modestamente estimar a otros mejores que él. Verá más maldad en su propio corazón que en el de cualquier otro en el mundo. Comprenderá algo del sentimiento de Abraham cuando dice: soy polvo y cenizas, y entenderá a Jacob cuando dice: soy menos que el más pequeño de todas tus misericordias, e interpretará a Job cuando dice: yo soy vil, y a Pablo cuando dice: yo soy el primero de los pecadores. El santo Bradford, fiel mártir de Cristo, a veces terminaba sus cartas saludando con estas palabras: el más miserable pecador, John Bradford. Las últimas palabras del buen anciano Grimshaw en su lecho de muerte fueron estas: aquí va un siervo inútil. K. El hombre santo procurará ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Tratará no solo de cumplir con su lugar, al igual que otros que no piensan en sus almas, sino que hará algo mejor.
porque tiene motivos superiores y más ayuda que ellos. No hay que olvidar nunca aquellas palabras de Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Colosenses 3:23, Romanos 12:11. Las personas santas debieran apuntar a hacer todo bien y debieran avergonzarse de permitirse hacer algo mal, si pueden evitarlo. Al igual que Daniel, deben procurar no tener ningún cargo contra ellos, excepto su relación con la ley de Dios. Daniel 6:5. Deben esforzarse por ser buenos cónyuges, buenos padres y buenos hijos, buenos patrones y buenos siervos, buenos vecinos, buenos amigos, buenos en privado y buenos en público, buenos en su lugar de trabajo y buenos en su hogar. Poco vale la santidad si no lleva este tipo de fruto. El Señor Jesús le hace una pregunta inquietante a su pueblo cuando dice: ¿qué hacéis de más? Mateo 5:47. Y, en último lugar, el hombre santo procurará una mentalidad espiritual. Se esforzará por consagrar sus afectos enteramente a las cosas de arriba y considerar las cosas de la tierra mucho menos importantes. No descuidará la vida actual, pero el primer lugar en su mente y pensamientos lo dará a la vida venidera. Su meta será vivir como aquel cuyo tesoro está en el cielo y pasar por este mundo como un extraño y peregrino rumbo a su hogar. Tener comunión con Dios en oración, en la Biblia y en la reunión de su pueblo son las cosas que más le agradarán. Le dará valor a todas las cosas, los lugares y las relaciones, en la proporción que lo acerquen más a Dios. Compartirá algo del sentimiento de David cuando dice: está mi alma apegada a ti, mi porción es Jehová. Salmo 63:8, Salmo 119:57. Tal es el bosquejo de la santidad que me aventuro a esbozar. Tal es el carácter que procuran tener los que son llamados santos. Tales son las principales características del hombre santo. Pero quiero decir aquí que espero que nadie me malentienda. Tengo cierta aprensión de que lo que he querido decir sea equivocado y que la descripción que he dado de la santidad pueda desalentar a alguna conciencia sensible. Mi intención no es entristecer a ningún corazón recto, ni poner una piedra de tropiezo en el camino de ningún creyente. Santidad y pecado. No digo de ninguna manera que la santidad impide la presencia del pecado que ya mora en el hombre. No, lejos de esto. El hecho de que la desgracia más grande del hombre santo es que carga un cuerpo de muerte, que a menudo cuando quiere hacer el bien, el mal está en él, que el viejo hombre está observando todos sus movimientos y, por así decir, tratando de hacerlo retroceder cada vez que da un paso. Romanos 7:21. Pero la excelencia del hombre santo es que no se queda en paz con el pecado que mora en él, como lo hacen algunos. Aborrece el pecado, se lamenta por él y anhela librarse de él. La obra de santificación dentro de él es como el muro de Jerusalén. La obra sigue adelante, aún en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Tampoco digo que la santidad alcanza la madurez y es perfecta instantáneamente. Las gracias de algunos están en una etapa inicial,
otras más adelantadas y algunas han llegado a la madurez. Todas tienen que tener un comienzo. Nunca debemos despreciar el día de las cosas pequeñas. La santificación siempre es una obra progresiva. La historia de los santos más brillantes que jamás han vivido contiene muchos peros, sin embargo, y no obstante, hasta el final. El oro nunca deja de tener escoria y la luz nunca brilla sin algunas nubes hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. El sol tiene manchas en su superficie. El más santo de los hombres tiene imperfecciones y defectos cuando es pesado en la balanza de la santidad divina. Su vida es una batalla continua contra el pecado, el mundo y el diablo, y a veces no lo vemos vencedor, sino vencido. La carne está siempre luchando contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y así sabemos que todos ofendemos muchas veces. Gálatas 5:17, Santiago 3:2. Aún así, estoy seguro de que el carácter que he esbozado débilmente es el anhelo y la oración de todos los cristianos auténticos. Perseveran en lograr tenerlo si no lo tienen. Quizá no lo logren, pero esa es siempre su meta. Es siempre por lo que se esfuerzan y trabajan si no tienen ese carácter. Y esto digo audaz y confiadamente, que la verdadera santidad es una gran realidad. Es algo en el hombre que puede verse, conocerse, señalarse y que es percibido por todos los que lo rodean. Es luz, si existe, se ve. Es sal, si existe, su sabor se percibe. Es un óleo preciado, si existe, no se puede esconder. Todos tenemos que estar dispuestos a ser indulgentes con las caídas, con la sequedad ocasional de los cristianos. Sé que un camino puede llegar de un punto a otro y aún así tener muchas curvas y vueltas y que las debilidades pueden desviar al hombre realmente santo. El oro no es menos oro porque tenga aleaciones, ni la luz es menos luz porque sea débil, ni la gracia es menos gracia porque esté presente en seres inmaduros y débiles. Pero después de admitir todo esto, no puedo entender cómo alguien merezca ser llamado santo si peca a sabiendas y no se humilla ni se avergüenza por ello. No se le puede llamar santo a alguien que, a sabiendas, descuida habitualmente sus deberes y conscientemente hace lo que sabe que Dios le ha ordenado no hacer. Bien dice Owen, no entiendo cómo alguien puede ser un verdadero creyente si su carga más pesada no es el pecado, no siente dolor por él y no lo ve como un problema. Tales son las principales características de la santidad práctica. Examinémonos y comprobemos que las conocemos. Probémonos a nosotros mismos. Santidad, J.C. Ryle.